vamos a iniciar, mis hermanos, en Segunda de Pedro, capítulo 3. La segunda carta escrita por el apóstol Pedro. No tiene nada que ver con el mensaje, pero encuentro interesante que las cartas que Pablo escribió son intituladas por las iglesias, ¿verdad? Que las recibieron, sea Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses. Y las cartas de Pedro y de Juan son tituladas por el autor, sea Pedro, sea Juan, sea Santiago. No sé, porque Dios vio por bien hacerlo así, pero así es. Y tenemos dos cartas del apóstol Pedro, y hoy estaremos en la segunda de ellas y su capítulo 3. Leyendo versículos 10 al 14. Cuando lo encuentran se pueden poner de pie y así leeremos la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu gracia se ve día a día en nuestras vidas. El hecho que estamos aquí con vida y con salud y con libertad es testamento que eres un Dios bondadoso, eres un Dios lleno de compasión para con nosotros. Señor, ayúdanos a alimentarnos espiritualmente en esta mañana de este manjar espiritual, de esta sagrada palabra, Señor, que nos habla. Es un libro vivo, es un libro poderoso y es un libro que puede transformar la vida de cualquier persona que pone fe en el Señor Jesucristo. Señor, anime a tu pueblo, edifique a tu pueblo hoy día por la predicación de la palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermanos. Esto es casi el último de lo que el apóstol Pedro escribió, entre la primera carta, que son 5 capítulos, y la segunda, que son 3, y esto es al final del capítulo 3 casi. Y él habla de la destrucción de los cielos y de la tierra. Encontramos en Génesis 6 que Dios destruyó la tierra a través de un diluvio, ¿verdad? Y antes de destruir la tierra, Él salvó a Noé y a su familia a través de un arca. Y Dios había prometido que nunca, jamás destruiría la tierra a través del diluvio otra vez. Pero esta vez, la destrucción que habla Pedro no es por un diluvio, sino por un fuego. Y eso es el tema que Pedro está tratando al final de esta carta. Menciona el día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche. Bien conocemos la frase ladrón en la noche. Es que el ladrón no avisa cuándo va a llegar. De otra manera no sería exitoso en robar. El ladrón viene sin aviso. El ladrón viene cuando usted menos lo espera. El ladrón busca oportunidad para entrar sin que lo detecten. El día del Señor así vendrá, como ladrón en la noche. Y esa frase también la usó, gracias hermana, el apóstol Pablo cuando habló de la venida de Cristo, que será como ladrón en la noche. Pero a los que son hijos de Dios, ese día no nos tiene por qué agarrar de sorpresa, porque estamos anticipando
y anhelando el retorno del Señor. Pero para los que no conocen del Señor, ese día vendrá como ladrón en la noche. A continuación, él menciona varios eventos que van a pasar en el día del Señor. Ahora, menciona que los elementos arderán y serán deshechos. Los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Hoy en día hay mucho hablar sobre el cambio de clima, calentamiento global. Y así ha sido por varios años, ¿verdad? Que hay una agenda que está alegando, y solo Dios sabrá, ¿verdad?, la causa de todas estas cosas, que se está calentando el planeta. Quiero decirles, mis hermanos, no tienen la menor idea de lo que realmente es calentamiento global. Porque Pedro habla de un calentamiento global. Él menciona que el día del Señor, cuando viene, los mismos cielos pasarán, los mismos elementos. Imagínense piedras quemándose, hierro y bronce quemándose. Todos los elementos que nosotros conocemos arderán y serán deshechos. La misma tierra y todas las obras que están en la tierra serán quemadas también. Ahora, esto parece ser un futuro muy triste que Pedro presenta. Pero esto no es el futuro de los redimidos, sino es el futuro de este mismo planeta, lo que Dios va a hacer con esta tierra. Es una tierra condenada y este mundo es impío. Vamos a ir frase por frase, verso por verso, analizando lo que Pedro nos enseña, mientras esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Primeramente, debemos entender que esta tierra donde nosotros pisamos, esta tierra será deshecha. Si confiamos en la palabra de Dios, verso 11 dice, pues como todas estas cosas han de ser deshechas. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que significa la frase de todas estas cosas? No es un misterio. Casas, sí. Carros, sí. Parques nacionales, sí. Todas estas cosas serán deshechas. Y si nosotros entendemos que un día viene donde todo lo que está en la tierra que va a ser quemado, nos ayudará a evitar dos extremos. Porque hay dos extremos en el día de hoy. Hay un grupo de personas que dicen, bueno, si la tierra se va a destruir, podemos derrochar recursos naturales. Podemos vivir sin ninguna decreción en cuanto al uso del agua y del petróleo y todos los recursos naturales. Pero déjeme decirte, Dios no aprueba el ser derrochador. Dios no aprueba el no ser buen mayordomo de lo que nos ha dado. Aunque sí el Señor nos da libertad para usar de su creación, no debemos ser necios en cuanto al uso, pensando que, bueno, no importa porque como quiera Dios va a destruir todo. Y así ensuciamos el agua y así actuamos de una forma caprichosa. Es un extremo para evitar. El otro extremo, que también ha de ser evitado, es decir, bueno, mi misión en la vida es salvar el planeta. Mi misión en la vida es salvar todos los animales y todas las especies de animales para que ninguna vaya a la extinción. Salvar los árboles. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Usted puede invertir toda su vida en salvar y preservar el medio ambiente. Y eso no cambia la verdad de lo que Pedro está diciendo. Un día, este planeta, con tus esfuerzos o sin ellos, será quemado. Todo el planeta en que nosotros estamos viviendo. Así que debemos entender que esta tierra será deshecha. Pero este entendimiento debe producir un efecto en cuanto a nuestro comportamiento. Vaya a Mateo capítulo 6. O sea, si yo pensara que mi hogar eterno es esta tierra, haría todo lo posible
para amontonar riquezas y tener una buena vivienda aquí en la tierra. Pero como Dios me dice que esta tierra será deshecha, entonces mi mentalidad tiene que cambiar. Yo no puedo dedicarme a acumular tesoros y mejorar mi vivienda en esta tierra. Mateo 6, 19 y 20. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cristo pone un énfasis sobre el hacer tesoros celestiales, porque menciona que en la tierra lo que tú logras acumular, si no es un ladrón, puede ser el orín, puede ser la polilla, puede ser tu propia muerte. Esas cosas se van a quedar atrás. Entonces lo que nos conviene hacer es tener un enfoque en los tesoros celestiales. Vuelvan a Pedro, 2 Pedro 3. Ahí vamos a estar viendo siempre, así que no vayan a perder su lugar. Pone un papelito o algo para guardar el lugar. 2 Pedro 3. Primeramente, entender que esta tierra será deshecha. Luego, versículo 11 dice, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? ¿Cómo debemos vivir a la luz de que esta tierra será deshecha? Conversar santamente y piadosamente. Esto es el efecto que debería tener el conocimiento que la tierra será destruida. O sea, como yo sé lo que son los planes de Dios para este planeta, mi enfoque no está en cosas terrenales, sino en celestiales. Pero mientras vivo en esta tierra, voy a conducirme, voy a conversar santamente y piadosamente. ¿Qué es esto? Dedicado y devoto a cosas santas. ¿Cómo debe de ser la conversación de los hijos de Dios? Filipenses 1, por favor. Filipenses 1. Si usted ha estado en círculos cristianos, saben que a veces hay puntos debatibles y la gente debate sobre si un creyente debería ser X cosa o X cosa, o que se puede hacer o que si es pecado hacer. Hay una regla, mis hermanos, que debe ayudarnos a entender lo que es bueno para el creyente y lo que no es bueno para el creyente. En primer lugar, si Dios dice que es pecado, no es para el Hijo de Dios, para ser muy claro. Pero ¿qué tal donde no hay un versículo concreto sobre X cosa, verdad? ¿Cómo el creyente debe conducirse? Filipenses 1:27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Miren la frase ahí. Conversar, comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Cuando usted escucha la frase Evangelio de Cristo, pensamos en su vida, su nacimiento, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su retorno a tierra. Cosas celestiales, cosas nobles. Entonces, si nuestra conversación debe ser digna del Evangelio de Cristo, hágase la pregunta entonces. La próxima vez que alguien te dice, mire, ¿qué dice la Biblia? ¿O debería el creyente hacer esto? Pregúntese, si Cristo estuviera a mi lado, ¿tendría vergüenza de conversar o conducirme con Él a mi lado? Bueno, hágase la pregunta, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted está hablando. Si decimos, no, yo no haría esto si Cristo estuviera a mi lado, bueno, no lo haga entonces. Porque si lo hace, no estás viviendo como es digno del Evangelio de Cristo. Hay comportamiento que no corresponde al creyente. No porque hay un verso específico que lo diga, sino porque trae desacrédito y deshonra al Señor. Mis hermanos, nuestras vidas deben ser un reflejo
de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Pero si nuestra conversación no eleva el pensamiento de los demás a pensar en Cristo, hay un gran problema. No estamos comportándonos como es digno del Evangelio. Vuelvan a Pedro 3. Sigue versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Tercero, debemos esperar y apresurar el día de Dios. Ahora, en versículo 10 menciona el día del Señor. Por lo visto, parecen ser el mismísimo día, porque la descripción se presta para esa interpretación. Porque en verso 10 con verso 12 menciona que los cielos serán deshechos, los elementos se van a fundir. Así que debemos esperar y apresurar el día de Dios. Ahora, hay personas que no les gusta el concepto de una tierra siendo destruida por Dios, por fuego. Así que Él dice que esto no es literal. Esto es una forma de Dios decir que Él va a juzgar como ojos de fuego a las obras de cada uno. Esto está muy lejos de la verdad aquí y lejos de lo que dice la palabra de Dios en otras partes. Porque lo que Pedro dice aquí es una profecía que varios otros autores de la Biblia ya han hablado. Van conmigo a Salmo 50, por favor, Salmo 50. Y van a ver que Pedro no fue el primero en hablar del fuego de Dios. Salmo 50, capítulo 1, versículo 1, Salmo 50, verso 1 al versículo 4. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, ha Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. En este salmo de Asaf menciona la venida de Dios y que Él viene con fuego que va a consumir delante de Él. Isaías 34 también menciona los cielos siendo deshechos. Isaías 34 y el versículo 4, 34:4 dice: y todo el ejército de los cielos se corromperá y plegarse han los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Imagínense ese gran cielo azul que vemos siendo plegado como libro, o sea, se cerró todo. Pedro no está exagerando, Pedro no está siendo misterioso, está simplemente repitiendo lo que otros autores de la Biblia han dicho acerca del fin de este planeta. Miqueas capítulo 1 también, poco más a la derecha. Entre los profetas menores está Miqueas. Y Miqueas también habla de la destrucción de este planeta. Miqueas capítulo 1, versículos 3 al 4. Miren esto. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. Y debajo de él se derretirán los montes y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Miqueas, Asaf, Isaías, todos hablan de lo mismo. Ahora bien, aunque no tuviéramos eso, hay alguien más que habló de la destrucción del cielo y la tierra. ¿Saben quién era? Cristo, Mateo 24. Mírenlo, Mateo 24. Y el versículo 35. (24, 35) dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahora, si usted cree en la Biblia, que Jesús está diciendo la verdad,
que este cielo y esta tierra que hoy día disfrutamos y cuidamos hasta cierto punto, un día va a pasar. No podemos dedicar toda una vida para tratar de salvar el medio ambiente cuando Cristo dijo, eso ya está condenado. Asaf lo dijo, Isaías lo dijo, Miquel lo dijo, Cristo lo dijo. Pedro lo repite, esta tierra un día será destruida por fuego. Esperamos ese día. Ahora bien, tal vez dice, bueno, si eso es un día malo para el mundo, para el planeta, ¿cómo podemos esperar ese día? Aquí viene ahora, 2 Pedro 3, miren verso 13. Dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. O sea, el fin de este planeta no es el fin del todo. No es que, bueno, lamentablemente todos se murieron en la destrucción de la tierra y ya no hay nada. No, no. Incluso ni siquiera todas las personas que están en la tierra se van a morir en esa destrucción. Los creyentes ya serán removidos de la tierra antes que suceda este día. Bueno, entonces, si Dios destruye la tierra, ¿dónde vamos a vivir? Pedro trata con eso ahora. Dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Vayan otra vez, Isaías 66. Pedro era conocedor de la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos una profecía acerca de lo que Pedro escribió. Isaías 66 y su versículo 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. O sea, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿cuándo va a hacer esto? Vuelve un capítulo para atrás, Isaías 65 y verso 17. Porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Habrá nuevo cielo y nueva tierra, pero solo después de la destrucción de la tierra presente en que nosotros estamos viviendo. Ahora, hay un autor de la Biblia que Dios dio la visión celestial. Y él con sus propios ojos pudo observar unas características de esa santa ciudad, y fue el apóstol Juan, y lo que él escribió en el libro de Apocalipsis. Vayan allá, por favor, Apocalipsis capítulo 21 y 22. Miren esto, que Dios le dio la bendición al apóstol Juan para mirar esta morada, nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Ya ven la destrucción de la tierra. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será Dios de ellos, con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Qué hermosa descripción de nuevo cielo y nueva tierra. Una ausencia total del pecado y de las consecuencias del pecado. Hoy en día caminamos por cualquier ciudad grande, aún pequeña, y podemos ver que existen establecimientos simple y sencillo porque existe el pecado y porque existe la maldición del pecado. Por ejemplo, casi en cualquier ciudad grande hay hospitales. ¿Por qué hospitales? Porque hay enfermos. Porque hay enfermos. Volvemos al pecado original de Adán y Eva. Cuando entró el pecado al mundo,
entró enfermedad, entró muerte, entró sufrimiento. Todas estas cosas que son parte de nuestra vida cotidiana, simple y sencillo por el pecado. Sin embargo, la tierra que Juan ve, no hay tristeza, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Todas las consecuencias del pecado no están allí, ¿saben? Porque no hay pecado. Capítulo 21, verso 27. ¿Quién tiene entrada a este nuevo cielo y tierra? Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Lo más importante de destacar de este capítulo es que solo hay entrada por medio del Cordero. Con razón se llama el libro de la vida del Cordero. No entra ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Usted va a decir, pero yo he mentido. ¿Estoy descalificado? Depende. Si te mueres sin perdón de pecado, sí está descalificado. Pero si te mueres habiendo acudido al Cordero, porque el Cordero, dijo Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. Somos lavados por la sangre de Cristo, de modo que ya no ensuciamos al entrar a la patria celestial. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero y tenemos derecho de entrar a este lugar maravilloso. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si tu nombre no está escrito en este libro de la vida del Cordero, no habrá entrada a este nuevo cielo y nueva tierra. Vuelvan a Pedro capítulo 3. Dice Pedro, verso 13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Debe ser diariamente el anhelo, ¿verdad?, de estar en la gloria. Yo sé que vivimos en este mundo y tenemos que trabajar, tenemos que ir a la escuela tal vez de los chicos, tenemos muchas cosas que hacer. Pero no deberíamos tener el cielo como algo nada más en el futuro. Que bueno, lo voy a pensar cuando esté cerca de la muerte. No. Pedro decía, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. O sea, constantemente se refugiaba en esa idea de que un día estaremos en la presencia del Señor. Pero ¿en qué estaba basando esta esperanza? Dice, según sus promesas. ¿Saben qué? Nuestra esperanza está basada en las promesas de Dios. La frase, según sus promesas, es mucho mejor que según mi opinión, o según mi deseo, o según mi emoción, según mi razonamiento, según mi opinión. Es mucho mejor decir, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Porque imagínense, si yo me pongo a predicar aquí, y les presento un futuro de lo que yo quisiera que pasara y lo que Dios tiene para nosotros, según mi opinión. Y puede ser muy hermoso y te puede emocionar. Pero si al fin y al cabo les digo, pero sin pensamiento nada más, van a estar decepcionados. Porque el hecho que sea mi opinión no vale nada. Y aún Pedro, siendo un apóstol, no decía, bueno, yo soy apóstol y yo deseo esto y esto es lo que deben esperar. No, decía, esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, según las promesas de Dios. Cantamos un himno a veces que dice así, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Lo que sirve como el fundamento de la fe y esperanza del Hijo de Dios son las promesas del Señor. Vayan a Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8. Ahora, ¿quiénes? No levantan la mano, solo piénsenlo.
¿Quiénes han conocido a alguien que hace promesas y dice, yo te juro, yo te prometo, y luego no cumplen? Pues cualquier político, ¿verdad? Así suelen ser. Cuando están en campaña, muchas promesas, y cuando están elegidos ya es otra cosa. Pero aún entre nosotros, ¿verdad? Entre hermanos y entre primos y entre tal vez padre e hijo, muchas promesas, pero no siempre hay cumplimiento. Y no es correcto, pero entendemos que como seres humanos a veces con todas las mejores intenciones, algo sucedió. Un contratiempo que no esperaba y no pude ir a ver tu juego. Me faltó el dinero por X cosa y no pude darte lo que deseaba darte. Una promesa incumplida. Pregunta, ¿sería posible que Dios no cumpliera con sus promesas? Es imposible. Miren esto, 1 Reyes 8, 56. Esto es Salomón inaugurando el templo. Dice, bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. En su propio tiempo, si no lo ha hecho, puede leer la ley de Dios en Génesis y Deuteronomio y ver promesas hechas por Dios. Tanto promesas de bien y prosperidad, como promesas de castigo y de juicio por desobediencia. Y Salomón, después de unos 4 siglos que Israel estaba entre cautiverio y libertad, en el libro de los jueces, él dice, toda la historia de Israel revela que Dios es un Dios que cumple sus promesas a favor nuestro o a veces en juicio de nosotros. Dios es uno que nunca queda mal con sus promesas. Él siempre cumple sus promesas. Ahora, para el creyente, hay varias promesas que Dios nos ha hecho. Primeramente, la promesa del Espíritu Santo. Va en Hechos capítulo 1. Hechos 1. Usted sabe que como hijo de Dios, Dios ha prometido darte de su Espíritu Santo y no de morada temporal, sino eternamente estará con nosotros. Hechos 1, miren versículo 4, que dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Y esa promesa fue la llegada del Espíritu Santo, lo cual pasó en Hechos capítulo 2. Y aunque inició en Hechos, sabemos por las cartas de Pablo y de Pedro que el Espíritu Santo mora en ¿quién? En cada hijo de Dios. No hay hijo de Dios que lo tenga y otro que no lo tenga. Ahora, la llenura es otra cosa. Uno puede ser más lleno del Espíritu que otro, pero lo que usted tiene, la morada de la tercera persona de la Trinidad, usted lo tiene, si es hijo de Dios. Dios te lo ha prometido. Pero ¿qué más nos ha prometido? Primero de Juan capítulo, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 y su versículo 2. Tito 1, verso 2. Dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Interesante aquí, vemos que es imposible que Dios mienta. No puedes, incapaz de mentir, porque Él es verdad absoluta. Todo lo que Dios puede decir, tiene que cumplirse. Y en este versículo encontramos que la promesa que Él hace es acerca de la vida eterna. Ahora bien, póngase a pensar. Si Dios nos ha prometido la vida eterna, significa que tiene que haber un lugar eterno para nosotros. Porque es imposible prometernos la vida eterna en un lugar temporal. O sea, sería incompatible pensar que voy a vivir para siempre en esta tierra cuando Dios ya ha dicho, se va a destruir la tierra. Hay una secta que cree que no vamos al cielo,
sino vamos a vivir eternamente en la tierra. Están muy en error. ¿Por qué? Porque Dios nos prometió la vida eterna, pero no dio esa promesa al planeta. Es más, todo lo contrario. Dios ya dijo que iba a destruir este planeta. Nuestra eterna morada será en el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios es fiel, no puede faltar ninguna palabra de sus promesas. Vuelvan a Pedro, 2 Pedro 3, verso 13. Bien que esperamos cielos nuevos en tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Qué tremendo es esto. La justicia mora en los cielos nuevos. Esto es un gran contraste con el mundo presente, el mundo actual, este siglo actual. Vayan a Gálatas 1, van a ver cómo Dios describe la situación actual del mundo. Y no vayan a pensar, pues está hablando de una ciudad grande, una metrópolis, está hablando de un lugar, una zona roja. No. Cualquier lugar, Dios tiene esta descripción. Gálatas 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Esto es un siglo malo, un mundo que está bajo condenación. Por eso en cualquier rincón del mundo, en cualquier periódico, aparecen ahí, mis hermanos, noticias de violencia, de corrupción, de actos de agresión. ¿Por qué? Porque este mundo, dijo Juan, descansa en maldad. 1 de Juan 5, 19. Y el contraste es que en los cielos, los nuevos cielos, en vez de corrupción y pecado, mora la justicia. Y esto debe alegrarnos, mis hermanos. Porque yo no sé qué clima usted prefiere. Y yo sé que Dios hizo un planeta muy, muy diverso. Si usted prefiere calor, váyase a Texas, a Nuevo México, váyase a la Florida, váyase al Caribe. Si usted prefiere el frío, vaya al norte. Si usted prefiere más lluvia, vaya pues a Inglaterra y por allá. Hay muchos climas que usted puede disfrutar. Pero en cualquier lado donde usted vaya, no va a encontrar ninguna ciudad, ningún estado, mucho menos un país donde se puede decir, aquí mora la justicia. No existe en esta tierra. Como en cualquier lado existe el pecador, en cualquier lado existe el pecado. Y Pedro dice, y está anticipando, llegar a los nuevos cielos y nueva tierra, donde no mora el mal, sino mora la justicia. Desde que el pecado entró al mundo, Génesis 3, este mundo ha estado bajo maldición. Eso bien lo sabemos. Ahora, en el nuevo cielo, ya leímos, no habrá contaminación. No entra ninguna cosa sucia ni que hace maldad. Hablamos muchas veces cuando estoy predicando afuera y estoy describiendo, ¿verdad? Cómo es el cielo. Y porque Dios no puede permitir ni siquiera un solo pecado a su cielo. ¿Por qué uno puede decir, pues, ¿por qué tiene que ser así? Un solo pecadito, ¿por qué no entra? Porque si Dios permite la entrada a un solo pecado en su gloria, ¿sabe lo que pasaría? Lo mismo que pasó en este planeta con Adán y Eva. ¿A poco no fue así? Génesis 3, un solo pecado. Desobediencia de Adán y Eva, de comer del fruto prohibido, del árbol prohibido. ¿Y qué pasó? Ya a sus hijos, el uno mató al otro. Generaciones después, ya poligamia. Ya de tal manera que Dios destruyó la tierra por violencia en Génesis capítulo 6, por un solo pecado. Por eso Dios tiene que mantener la pureza del cielo nuevo y tierra nueva, no dando lugar ni siquiera a un solo pecado. Pero la justicia mora en los cielos. Y como no hay pecado,
ya hablamos que no habrá consecuencia o efecto negativo del pecado. No habrá hospitales, no habrá farmacias, no habrá ningún lugar que es tan común y corriente hoy en día allá en la gloria. No habrá medicamento, no habrá necesidad de medicamento, no habrá doctores, pues ya el doctor por excelencia nos ha sanado y para siempre estaremos allí disfrutando de su justicia. Vuelvan a Pedro, 2 Pedro 3, versículo 14 ahora. Dice, por lo cual, esta es una frase importante, porque toma todo lo que ya leímos en 10, 11, 12 y 13, conocimiento de la destrucción de la tierra presente, y dice, ya que conocen eso, que esta tierra será destruida y la nueva nos espera, ya que saben eso, oh amados, una frase de ternura para otros hijos de Dios, oh amados, estando en esperanza de estas cosas. Espero que usted esté en esa frase, que usted espera la venida de Cristo, usted espera la destrucción de la tierra presente y la entrada a nuestro futuro hogar. Dice, procurad con diligencia que seáis hallados de Él, sin mácula y sin reprensión, en paz. Procurar, hacer diligencia o esfuerzo para que suceda lo que se expresa. Tenemos el encargo de procurar esto diligentemente y ser hallado de Dios. Un día tendremos que rendir cuentas a Dios. Mis hermanos, vayan a Romanos capítulo 14, Romanos 14. Pablo menciona esto mucho en sus cartas, el hecho de que un día rendiremos cuentas a Dios. Romanos 14, verso 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ahora, nosotros como hijos de Dios no tememos la condenación del infierno. O sea, si usted es salvo, no debería de acostarse pensando, ¿será que voy a ser condenado un día, seré lanzado en el lago de fuego? Cristo no te salvó para eso. Cristo te salvó para que tuvieras paz. Cristo te salvó para que tuvieras esa esperanza de un día estar en su presencia. Entonces, ¿por qué Pablo escribió esto? Que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Porque seremos o recompensados o no, basado en nuestras obras. Un día rendiremos cuentas al Señor y hay dos posibilidades. O tener alegría, felicidad en su venida, o tener vergüenza. Van conmigo a 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, versículo 15. 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procurar, lo mismo que dijo Pedro, esfuércese con diligencia, pero aquí para presentarse a Dios aprobado. Imagínense que al final de nuestras vidas, un día presentaremos nuestra vida al Señor. De hecho, Él tiene todo grabado. Hablamos hace en la escuela dominical. Pensamientos, palabras, acciones. Tiene todo escrito, todo grabado. Ahora, al final de su vida, cuando esté en la presencia del Señor y usted se presenta a Él, ¿será un momento de vergüenza o de alegría? Y la ilustración es de un obrero. Imagínese que le manda a usted a hacer, quién sabe, una pared, ¿verdad? O algún mueble. Y usted lo hace a medias. Lo hizo o muy rápido o siquiera prestó mucha atención y se ve feísimo. Otra vez lo comenzó pero deja medias. Cuando viene el patrón, no va a ser un momento de felicidad. Va a decir, pues, ¿qué pasó?
¿Por qué no acabaste? ¿Qué pasó? Porque se ve así. Yo te di las instrucciones, te encargué la tarea. ¿Por qué lo has dejado así? Y ese obrero será avergonzado. Pero Pablo nos exhorta en el reino espiritual a presentarnos delante de Dios como obrero que no se avergüenza. O sea, recibe las instrucciones, siguió el manual y aquí está el trabajo tal como lo pediste. Aquí te ofrezco mi vida. ¿Cuántos, mis hermanos, si no conteste audiblemente, pero piénsalo, están viviendo día a día con esa mentalidad? Un día rendiré cuentas al Señor. Un día el trabajo que Él me encargó de vivir en santidad, de ser embajador del reino celestial, un día voy a presentar esa obra. Y o puedo estar agradecido y feliz por la presentación, o podría pasar una gran vergüenza. Que Dios nos ayude a vivir la luz de esto. 1 Timoteo 6, un poco para atrás. Sin mácula y sin reprensión, decía Pedro. Que Dios nos halle así, sin mácula y sin reprensión. Lo mismo que habla Pablo aquí. 1 Timoteo 6, 13 y 14. Temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo hace, presenta como ejemplo, como modelo para seguir, la profesión, la buena profesión de Jesucristo, delante de Poncio Pilato. ¿Se acuerdan? Cuando se burlaban de él y no respondía. Palabra de maldición. Cuando le desafiaban diciéndole, si tú eres hijo de Dios, desciende a la cruz. Cuando decía Herodes, haz un milagro y voy a creer en ti. Y Cristo mantuvo la buena profesión. No perdió su testimonio ni siquiera al final de su vida en momentos más duros. Y ahora Él dice, como Cristo tuvo esa buena profesión, nosotros debemos guardar el mandamiento sin mácula y sin reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga 60 años, de ahí vivo hasta su venida. Pablo esperaba en su tiempo, en su vida, la venida del Señor Jesús. De modo, si usted es creyente ya por muchos años, no es que usted ya cumplió su deber y que vaya a vivir como el mundo. No, hasta que venga Cristo por su iglesia, debemos procurar y trabajar para vivir sin mácula, sin mancha, sin reprensión, sin tacha espiritual. Debemos ser irreprensibles, decir en Filipenses 2:15, en medio de esta nación maligna y perversa. Colosenses capítulo 1, Colosenses 1. Cristo murió por nosotros con un propósito que Pablo expresa aquí, Colosenses 1, versos 21 y 22. Dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La muerte de Cristo fue para reconciliarnos y hacernos sin mancha e irreprensibles delante de Él. De modo que no podemos decir, no, este pecado demasiado difícil para dejar, es demasiado fuerte en mi vida. No, la sangre de Cristo, su muerte, tiene poder para librarnos de cualquier maldad. Cristo nos hace santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, es cierto que un día recibiremos un cuerpo glorificado que no puede pecar y seremos semejantes a Él. Pero eso no significa que entre este tiempo y aquel tiempo que podemos o debemos pecar hasta el máximo. Porque bueno, como quiera, voy a recibir un cuerpo nuevo. Esto es todo lo contrario de lo que Pedro está diciendo. Pedro dice,
aún con el conocimiento de que tendremos cielos nuevos, aún con el conocimiento de que recibiremos un cuerpo glorificado. Lo nuestro ahora es vivir en anticipación de ese lugar donde mora la justicia, hacerlo lo mejor en este tiempo por la gracia de Dios de vivir vidas santas. Vuelven a Pedro capítulo 3. Según Pedro 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas. ¿Qué cosas? Cielos nuevos, tierra nueva, destrucción del planeta, la venida de Cristo, la morada eterna con Él. Si tu esperanza está en estas cosas, tu deber, tu encargo de Dios es procurar con diligencia que seáis hallados de Él. Miren esa frase, que seáis hallados de Él. Nosotros no tenemos la práctica que usted me da un reporte espiritual todas las semanas de cómo está actuado. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy su juez. Soy su pastor, trato de guiarlos, trato de instruirles, edificarles, exhortarles y guiar por ejemplo. Y ni siquiera Pedro, siendo apóstol, dice, un día yo los voy a ir. Dice, no, busquen o procuren con diligencia que seáis hallados de Él, sin mácula, reprensión y paz. Primero de Pedro, Juan, siguiente libro, 2, 28. 2:28. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Juan habla de dos posibilidades en su venida: de tener confianza o de tener vergüenza en su venida. Ahora, siempre uso esta ilustración, muchos tal vez lo han escuchado, pero para mí es muy relevante. Cuando usted tiene cita en el dentista para X fecha, ¿verdad? Usted sabe que le va a limpiar los dientes y las encías y sacan el hilo dental, sacan esos ganchos y cualquier basurita lo sacan, ¿verdad? Porque es su trabajo. Ahora, usted sabe eso. ¿Cuántos de ustedes ese mismo día de la cita comen caramelos y golosinas y se ensucian los dientes lo más posible, diciendo, bueno, como quiera me va a limpiar el dentista? ¿Lo hacen? No lo hacen. Si usted es como yo, justo antes de visitar al dentista, usted saca el hilo dental, usted se cepilla varias veces. ¿Por qué? Porque no quiere llegar al dentista con vergüenza, que abre su boca y hasta el dentista se sorprende diciendo, ¿qué has hecho? Nadie quiere hacer vergüenza. Y Pedro dice, mi encargo para ustedes es que cuando sean hallados de Dios, que no sea un encuentro vergonzoso. Sí, les va a dar un cuerpo glorificado, sí los va a purificar, sí les va a llevar a su gloria, pero no quieres pasar esa vergüenza de que usted pecó hasta el máximo. Al contrario, 1 de Juan 3:3 dice lo siguiente, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Si realmente tu esperanza es ir a la gloria y estar con Cristo, usted se purifica. Usted no se deleita, usted no disfruta el pecado, más bien la pureza y la santidad. Y también esto debe hacernos pensar, si en esta vida el único placer que recibo es el pecado, hágase la pregunta, ¿realmente he sido convertido? Porque el Hijo de Dios tiene una mente diferente, ya que el pecado no me da alegría, más bien tristeza cuando cometo pecado. Realmente mi disfrute es estar en comunión con el Señor y con el pueblo del Señor.
Si en esta vida su único disfrute es estar en pecado, déjenme decirles, el cielo no va a ser grato para ti. Porque ¿sabe lo que no mora en el cielo? El pecado. Mora la justicia. Así que hágase la pregunta. ¿Realmente disfruto yo la justicia y la santidad en esta tierra? Porque si hoy en día disfruto eso, es un anticipo de lo que hay en el cielo. Ahora, para ir terminando, 2 Pedro 3, verso 14. La última frase que es corta, pero muy importante también. 2 Pedro 3, 14. Sin mácula, sin reprensión, ya hablamos de eso, en paz. Estemos en paz para cuando Él nos halle. Estemos en paz para la venida de Dios. Ahora, esto no es la paz de Dios que viene por la fe. Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados y tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero eso no es la paz, esa clase de paz que le está hablando, sino paz los unos con los otros. Paz como resultado de nuestra justicia. En la Biblia hay una fuerte conexión entre la justicia y la paz. Van conmigo rápidamente a Salmo 34. Salmo 34, aunque son términos distintos, hay una gran conexión entre una vida justa y una vida pacífica. Salmo 34, verso 14 dice, apártate del mal y haz el bien. Eso es justicia. Apartarse del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si yo no estoy practicando la justicia en mi vida, nunca tendré esa paz que Dios quiere darme. Salmo 38. Este salmo por David fue escrito, mis hermanos, después de un gran episodio de pecado en su vida. Un momento muy negro en su vida. Y mire cómo él mismo describe el efecto negativo del pecado. Salmo 38:3. No hay sanidad de mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Si hay pecado en nuestras vidas que estamos albergando, que no queremos confesar, no tendremos la paz que Dios quiere que nosotros tengamos. No hay paz en mis huesos a causa del pecado. Isaías 32. 3 pasajes más y vamos a ir finalizando. Isaías 32, verso 17. Cada quien puede tener momentos y motivos diferentes de angustia mental, de sufrimiento, de aturdimiento, pero hay un remedio para todo eso. Aquí está, Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Mis hermanos, pero Dios quiere que usted tenga paz en su vida. Isaías 48, 18. Ojalá miraras tú a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Hay un corito que dice, tengo paz como un río, tengo un paz como una... De aquí viene. Dice Dios, si tú miraras, si tú guardaras, si tú obedecieras mis mandamientos, resultado, tendrás paz como un río. Ahora, Romanos 12, y voy a terminar con esto. Hay situaciones mundiales que no podemos controlar. Usted y yo no podemos controlar
conflictos internacionales y declarar la paz. Podemos orar, y lo hacemos, por las naciones, que haya paz. Pero hay situaciones que sí podemos controlar. Y Romanos habla de esto. Romanos 12, 17, 18. No paguéis a nadie mal por mal, revancha, venganza. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Mis hermanos, con la vara de magia no puedo buscar la paz entre esta nación e Irán. Con la vara de magia no puedo hacer paz entre Rusia y Ucrania y tantos conflictos internacionales que existen. Pero Dios tampoco me encarga con esa tarea. Lo que Dios sí me encarga en su palabra hacer es que las personas con quien yo tengo trato y lo que depende de mí, lo que está en mi poder hacer, es tener paz con todos los hombres. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Mis hermanos, en esperanza del cielo, en esperanza de gloria sí, pero durante este tiempo que estamos en la tierra, vivamos en justicia, santidad y procurando la paz con todos los hombres. Que Dios nos ayude a tomar esta tarea como un reto diario. Vivir según sus principios y al mismo tiempo recibir la bendición de parte de Él. Vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación y que quede cimentada en nuestras mentes hoy y siempre. Padre Celestial, gracias, pero muchas gracias por tu santa palabra. Que usaste al apóstol Pedro, un gran siervo tuyo, para exhortarnos y edificarnos, para corregir tal vez un pensamiento equivocado acerca de este planeta y su fin, su destino. Sabemos, Padre, lo que son los planes, que un día esta tierra será destruida por fuego, como tú dijiste. Pero como nosotros tenemos vida eterna, has preparado un lugar para nosotros. Cristo ha preparado para aquellos que son tus hijos. Y un día estaremos eternamente en tu presencia, en un lugar muy distinto a este mundo. Un lugar donde mora la justicia y la paz. Y nuestra vida ahora es simplemente el ensayo para esa vida más allá. Ayúdanos, Padre, a vivir día a día con esa mentalidad de que tú nos has encargado de ser embajadores del reino celestial y que nuestros testimonios y nuestras palabras pueden servir como impulso a la gente a acercarse a Cristo Jesús para que también tengan la salvación de su alma. Padre, gracias una vez más por tu santa palabra. Bendiga la predicación en la calle más tarde y también el culto de la noche. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.